Aunque el arco del medio hermano de Kaiba no es canon según la Iglesia Católica, fue un arco bastante entretenido. Aunque considero que el punto de su implementación no fue el adecuado. Hubiera quedado mejor combinado con los hechos ocurridos después del derrame cerebral de Pegasus. Antes de entrar en materia, creo que los decks asignados en el video anterior para Marik y Bakura, no fueron mejores opciones para tales personajes. Así que, para complementar, a Bakura podría utilizar el deck del mundo oscuro. Mientras que Marik, bueno, este tipo es más difícil de complacer. Podría terminar utilizando una versión más fuerte del deck del caos, que la que utilizarían Loomis y Umbra. Ahora en esta nueva parte, analizaremos los decks reales y actuales que utilizarían los antagonistas vistos en el arco de Noah. Entre ellos, los 5 grandes, el mismo Noah y el noob de Gozaburo Kaiba. Los 5 grandes formaban la junta directiva de la corporación Kaiba, cuando ésta estaba bajo el mandato del bigotón este. Kaiba, siendo apenas un morro, los manipuló para que estos compraran la mayoría de las acciones y lo nombraran el nuevo presidente. Aquí, como hablamos de los hechos ocurridos en el anime del occidente, causó que Gozaburo desapareciera y digitalizara su menta, junto a la del difunto de su hijo. El segundo personaje del anime que genuinamente falleció y no fue a parar al reino de las sombras como el resto de los mortales. Apenas Kaiba logró su cometido, uno a uno fue abriendo a la verga a cada uno de los 5 grandes. Lo que desató la cadena de hechos ocurrida en el reino de los duelistas. Los 5 grandes entraron en contubernio con el amanerado para retomar el control de la corporación y luego limpiar el nombre de la misma, el cual quedó mal parado tras la derrota de Kaiba. Aún me cuestiono cómo todo el chingado mundo lo supo, si se vio claramente que fue a puerta cerrada. Para lograr esto, primero debían capturar a Mokuba. Lo que se logró fácilmente, ya que Kaiba estaba que no podía superar una pinche derrota. Luego, debían derrotar a Yuji. Pero eso se lograría en el torneo que Pegasus organizaba. Para obligar al punqueto a participar, este le chupó el alma a su abuelo. Después de que todo se fuera al nabo con la derrota de Pegasus por parte del morro, los 5 grandes, por alguna estúpida razón digitalizaron su mente. No los volveríamos a ver sino hasta la saga del mundo virtual. Gansley era el vicepresidente de estrategia empresarial de la corporación Mostacho. En el mundo virtual adquirió la forma del guerrero del mar profundo. Este sostuvo un duelo contra Yuji y más tarde, junto con los otros 4, enfrentaron al rubio y al ya mencionado. Sin duda este utilizaría como deck principal el fantasma de espiral. Este es uno de los pocos decks actuales que aún utilizan monstruos normales. Solo utiliza un monstruo, el cual protege con sus cartas de magia y trampa. Además, su carta de campo le permite invocar tokens. Krump era el contador de la corporación Castaña. En la versión japonesa era el castroso de recursos humanos. En el mundo virtual utilizaba la forma del pingüino de pesadilla. Este se enfrentó en un duelo a Tea. La diferencia con el deck que utilizaba Gansley es que este utiliza monstruos acuáticos. Mientras que Gansley utilizaba tipos más variados, desde guerreros hasta reptiles. Aunque todos del atributo agua. Este personaje podría utilizar un deck de atlaneanos. Johnson era el abogado de la corporación Kaiba. Era más cabrón que Harvey Specter ya que una vez logró convencer al jurado de que un hombre con hidrofobia había robado un bote. Basado el pelón ese. En el mundo virtual adoptó la forma del gran juez. Este utilizaba un deck enteramente de waifus como el ángel histérico y la elfa mística. Como tal no existe un arquetipo inspirado en una corte y solo hay 2 cartas que llevan el nombre de juez. En el mundo virtual se enfrentó al rubio. Ya que tanto le gustan las waifus a Johnson, estoy seguro de que un deck de Trap-Tricks le vendría bastante bien. Sería una versión simple y solo con cartas del propio arquetipo. Aunque tengo entendido así funciona de por sí. Nezbit es el integrante de los 5 grandes que siempre ponía cara de mamao. Era el técnico y supervisor de las fábricas de armamento en tiempos de Gozaburo Kaiba. Hasta que Zeto Kaiba lo dejó sin chamba y este se alió con el resto de los empleados mal pagados para hacerse con la compañía. Nezbit adoptó la forma del caballero máquina, el cual más tarde adoptó la forma del rey máquina perfecta. Se necesitaron 3 cabezas de bolos para poder derrotar a este güey. Dude, Serenita y Tristan. Todo para que al final se llevara el cuerpo de Tristan. Nezbit utilizó en su único duelo un deck enteramente de máquinas. Por lo que las posibilidades pueden ser muchas. Así que la mejor opción para este güey sería máquina de tierra. Este deck suele utilizar más de un arquetipo, entre ellos los Infinitrack, las maquinarias y algunos trenes. El último integrante de la familia es Lecter.
Este fue el asistente tanto de Gozaburo como de Zeto, hasta que la reforma laboral lo dejó sin trabajo. Esto causó que entrara en contubernio con sus compañeros para formar a los 5 grandes. En el mundo virtual adoptó la forma de Gizmo, con la cual enfrentó a Kaiba. No se le vio utilizar un tipo definido de monstruo, sino que su estrategia consistía en utilizar cartas que requieran pagar puntos de vida, para más tarde recuperarlos con otras cartas. Se puso más quebrado por el uso de la carta maestra. En este caso Ginzo se chuleaba todas las trampas del oponente. Así que literalmente cualquier arquetipo le podría venir. Así que para hacer referencia a su deck de pagar puntos de vida como si fueran impuestos de Hacienda, este jugaría un deck de Dinomorphia. Pero una versión completamente pura. Ahora sí, entrando en materia de personajes principales, hablaremos de Gozaburo Kaiba. Este era el antiguo presidente de la corporación Kaiba. Con el propósito de buscar un sucesor, quiso adoptar al morro más castroso y arrogante que el dinero puede comprar. Así se encontró con el cabeza de Nutella, el cual llamó su atención tras haber perdido en ajedrez con él. Dependiendo de las versiones el motivo puede ser uno u otro, ya que en el manga Zeto hace trampa. Como parte de un trato acordado, Gozaburo tuvo que adoptar tanto al cabeza de castaña como al baboso de Mokuba. Así es como iniciaron una relación padre e hijo medio culera, ya que Gozaburo no era ni de cerca un padre para ambos. En uno de sus cumpleaños, Gozaburo le regaló 10 millones de Yuji dólares a Zeto. El 2% en acciones de su compañía según el canon bíblico. Tras algunas negociaciones de dudosa ética, Zeto logró juntar el suficiente dinero y el poder para convencer a la junta directiva de comprar el 51% de la compañía. Esto causó que todo se le pusiera en contra al bigotón y fue reemplazado por Zeto. La junta directiva finalmente pasó a ser lo que conocemos como los 5 grandes. Kaiba le dio un giro inusual a la empresa, pasando de la industria militar a la creación de los hologramas de juego. Aquí el destino de Gozaburo fue distinto según la versión que veas. En el manga se lanzó por la ventana y en vez de ir al reino de las sombras, falleció de verdad. En la versión japonesa enfermó de gravedad y tuvo que ser digitalizado como su hijo biológico Noah, el cual, según las santas escrituras del manga, no existe. Así dando paso a los hechos ocurridos en este pequeño arco. Al final, Gozaburo estuvo detrás de todo el zafarrancho armado en el mundo virtual, ya que tenía intenciones de volver al mundo real con el cuerpo de Zeto. Y muy posiblemente también tendría intenciones de dar cuerpos a los 5 grandes y a Noah. Pero al final el peli Aguamarina la cagó y Gozaburo se enfrentó a Kaiba. El resto es historia. Si hay una carta icónica para este güey es sin duda Exodia Necros. Pero por muy chingón que te lo planteen en el anime, este monstruo está lejos de ser muy bueno. Así que este güey no jugaría ni con sus propias heces. Ya para terminar rápido. Está Noah. Es el hijo biológico de Gozaburo Kaiba. Este sufrió un accidente, el cual no pudo librar. Así que su padre tuvo que digitalizar su mente en una base de datos, para que viviera en un mundo virtual, por lo menos hasta que encontraran cómo arreglar el problema de que su cadáver se pudría a cada segundo. Al final Gozaburo como que le valió y mejor adoptó a otro niño. Tras el descenso de Gozaburo, la base de datos quedó abandonada en las antiguas instalaciones de la corporación Kaiba, así desatando los hechos ocurridos en este arco. A Noah se le vio utilizando diversos tipos de monstruos, pero los que más predominaron fueron los del tipo espíritu. Aunque su carta maestra en realidad fue el monstruo de ritual Shinato. Podríamos ponerle sin problemas el tipo espíritu, pero no sería nada descabellado que utilizara el arquetipo del mundo virtual. Ya saben, por eso del mundo virtual en el que vivía. Buenas gente del YouTube, aquí el final. No olvides dejar tu poderoso dedo, pero pulgar si te gustó el video. Si eres nuevo, puedes suscribirte para mucho más. Por ahora volveré a pausar esta saga, ya que surgieron nuevas ideas para vídeos. Así que nos vemos.